Buenas, mi nombre es Andrea Hernández Cervantes y yo les estaré hablando sobre sepsis y shock séptico, un manejo basado en guías. Para esta exposición me basé en el artículo Sepsis and Septic Shock Guideline Based Management. Bueno, aquí en el índice podemos encontrar aquellos puntos que estaré abarcando durante la exposición, como lo sería la evolución de las definiciones, la epidemiología, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis 3, el cual se basó en el SOFA, en el Quick SOFA, el manejo, el control temprano del foco, la reanimación con fluidos, el uso de los vasopresores, el uso de los corticosteroides y la restauración de la presión arterial. Bueno, antes de entrar en materia y de enfocarnos en cuanto a la definición, les, les tengo que mencionar pues que ellos se basaron más que todo en revisar aquellas orientaciones en cuanto a la parte clínica, en cuanto al manejo, al diagnóstico y de alguna u otra manera revisaron pues las definiciones y qué controversias generaron estas y qué confusiones podrían generar en cuanto a las definiciones en los médicos. De alguna u otra manera también mencionan qué tan beneficioso puede ser el uso de ciertos tratamientos, de ciertos medicamentos y que se encarga más que todo como de comparar entre los posibles criterios de diagnóstico y también en cuanto al tratamiento. Bueno, ya entrando en materia, ellos definen sepsis como una disfunción orgánica la cual es potencialmente mortal como respuesta del cuerpo ante la presencia de una infección. Para esta, ellos pues mencionan que se debe hacer un reconocimiento rápido de este estado de sepsis, que se debe administrar de forma adecuada los antibióticos, que se debe realizar un soporte hemodinámico full cuidadoso y que se debe hacer un control del foco que esté generando esta infección. Por otra parte, ellos mencionan que el tiempo aquí es oro, que el tiempo aquí es lo primordial y que se debe abordar este estado de sepsis como si se tratase de un ACV, de un infarto agudo del miocardio, debido a que pues, está en juego los órganos de los pacientes. Bueno, enfocándonos en cuanto a la evolución de las definiciones, en 1991 se estableció, por así decirlo, una clasificación de sepsis, sepsis grave y shock séptico, en la cual se definió a la sepsis por primera vez como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cual podría ser de causa infecciosa, ya sea sospechada o confirmada, más dos criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que pues más adelante les estaré mostrando. Luego se define sepsis grave como una progresión de este estado de sepsis a hipotensión, hipoperfusión tisular y disfunción orgánica. Y finalmente, shock séptico lo definen como una hipotensión más disfunción orgánica que persistió a pesar de la reanimación del volumen y que requirió de alguna u otra manera la medicación vasoactiva con dos o más criterios positivos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero en 2004, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis se encargó de adoptar pues, estas definiciones y lo que hizo fue crear unos protocolos de manejo para aquellos médicos alrededor del mundo para que se guiaran de estos protocolos para hacer el abordaje de sepsis. Sin embargo, el CMS, que es Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que se encuentran en Estados Unidos, establecieron sus propias definiciones y definen sepsis como al menos dos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más la presencia de infección. Definen sepsis grave como una sepsis con disfunción orgánica más el lactato sérico, que pues ya aquí sería algo nuevo, que miden el nivel de lactato y en este caso sería mayor a 2 milimoles litro. En cuanto al shock séptico, lo definen como una hipotensión resistente a líquidos que va a necesitar de alguna u otra manera de vasopresores o un nivel de lactato mayor a 4 milimoles litro. Sin embargo, en 2016, el Comité Sepsis 3
se encarga de eliminar la clasificación de sepsis grave, ya que la consideraba de alguna u otra manera innecesaria o redundante, y define sepsis como una disfunción de órganos mortal causada por una respuesta desregulada del cuerpo ante la presencia de infección. Y definen shock séptico como aquellas anormalidades neuroendocrinas, circulatorias, celulares, metabólicas del paciente que se encuentra en estado de sepsis y que tiene hipotensión resistente, hipotensión refractaria a líquidos y que no responde pues, a una terapia hídrica. Además, que estos pacientes van a necesitar de vasopresores y que van a tener una hipoperfusión tisular más un nivel de lactato mayor a 2 milimol litro. Bueno, en cuanto a la epidemiología, ellos se basaron más que todo en la población estadounidense y mencionan que sepsis y shock séptico afecta aproximadamente a más de 750.000 pacientes durante el año en los Estados Unidos, durante cada año. O sea, cada año se estima que aproximadamente 750.000 pacientes se van a encontrar afectados por este estado de sepsis. Se considera además que es una de las primeras causas de mortalidad en aquellos pacientes críticos con una tasa de mortalidad mayor del 50%, afectando o matando, por así decirlo, teniendo más de 210.000 muertes por año. Además, mencionan que la incidencia de esta sepsis, de este estado de sepsis, aumentó, se duplicó entre los años 2000 y 2008 en los Estados Unidos debido quizás a inmunosupresores, a quimioterapias, a la progresión al aumento de enfermedades críticas, de enfermedades graves en pacientes adultos y que, bueno, mencionan además que el costo estimado del abordaje clínico, del manejo como tal, el tratamiento como tal en sepsis, se gasta el costo estimado de este de aproximadamente más de 230.000 millones al año y que el 15% de los pacientes con sepsis evoluciona a shock séptico. Bueno, como les había mencionado, el CMS, que es el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos, se basa en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en estos criterios para determinar sepsis, para identificar sepsis. ¿En qué se basan estos criterios? Más que todo en la temperatura, la cual debe estar menor a 36 grados centígrados o mayor a 38 grados centígrados. En la frecuencia cardíaca, la cual debe estar mayor a 90 latidos por minuto. En la frecuencia respiratoria, la cual debe estar mayor a 20 respiraciones por minuto, pues para determinar si hay taquipnea. Y en la presión parcial de dióxido de carbono, la cual debe estar menor a 32 milímetros de mercurio. Por otra parte, se basa también en los recuentos de los leucocitos, de los glóbulos blancos, los cuales deben estar menor a 4 por 10 a la 9 litros o mayor a 12 por 10 a la 9 litros. Entonces se determina sepsis, se identifica sepsis si dos o más de estos criterios se cumplen y hay la presencia de una infección. Y shock séptico si pues, el paciente necesita de vasopresores más dos criterios de estos positivos o más. Bueno, el sepsis 3 se basa en el SOFA y en el Quick SOFA para determinar sepsis. El SOFA es un sistema de puntuación algo objetiva y se encarga más que todo de determinar si hay una disfunción orgánica. Él puntualmente determina si hay disfunción en la parte respiratoria, del sistema nervioso central, en la parte hepática, en la parte renal. Si nos damos cuenta, en la parte respiratoria, para determinar si hay una disfunción de órgano, se encarga de establecer pues, el PAFI, el cual es la presión arterial de oxígeno más la fracción inspirada de oxígeno. En cuanto al sistema nervioso central, se basa más que todo en la puntuación en la escala de coma de Glasgow. En la parte hepática, estudia los niveles de bilirrubina de los pacientes. En la parte renal, los niveles de creatinina, la presión arterial media para la parte cardiovascular y las plaquetas para la parte de la coagulación. Sin embargo, pues como esta escala no se, pues si bien sabemos la sepsis, como ya les había mencionado, se debe tratar de una forma rápida, se debe
detectar de una forma rápida para pues realizar un manejo lo más pronto posible, pues para evitar o disminuir pues la tasa de mortalidad. Entonces, este SOFA, pues debemos realizar los exámenes, esperar la respuesta de los laboratorios y se demoraba, eh, en el momento de detectar sepsis, se demoraba un poco. Entonces, lo que hicieron fue comparar el SOFA y los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para crear una escala, la cual es el Quick SOFA, que es un sistema de puntuación mucho más fácil, mucho más rápida y la cual se puede obtener de forma rápida en la parte clínica. Este Quick SOFA se basa más que todo en la escala de coma de Glasgow, la cual debe estar menor a 15 para determinar que hay un estado mental alterado. Se encarga de la presión arterial, estudiar la presión arterial sistólica, la cual debe estar menor a 100 milímetros de mercurio para determinar si hay hipotensión, y la frecuencia respiratoria, la cual debe estar mayor a 22 respiraciones por minuto para determinar que hay taquipnea. Entonces, estos criterios nos ayudan a detectar si hay sepsis, si se cumplen dos o más criterios de estos, del Quick SOFA, o si se cumplen dos o más criterios del SOFA más la infección sospechada o confirmada. Y el shock séptico se determina si está la sepsis confirmada, si el paciente necesita vasopresores para mantener la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y de alguna u otra forma necesita lactato mayor a 3 milimol a pesar de la reanimación adecuada por vía intravenosa. Por otra parte, encontramos a los biomarcadores, los cuales nos van a ayudar de alguna u otra manera en el diagnóstico. Estos nos ayudan a facilitar, uno, el diagnóstico temprano, dos, nos ayudan a identificar a aquellos pacientes que se encuentren en alto riesgo, tres, nos ayudan a monitorizar de alguna u otra manera la progresión de la enfermedad y cuatro, nos guían en cuanto a los objetivos de la reanimación y nos ayudan a personalizar el manejo por cada paciente dependiendo pues de qué tipo de infección se esté tratando, en caso tal sea eh, la sepsis sea causa de una infección. Entonces encontramos a aquellos biomarcadores como lo es la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación de los eritrocitos, la procalcitonina, el galactomanano, el beta-glucano y la citosina. Sin embargo, las citocinas no se consideran tan específicas y aún se encuentran, por así decirlo, en estudio. En cuanto a la PCR, que es la proteína C reactiva, este es un reactante más que todo de fase aguda que es sintetizada por los hepatocitos. Esta se eleva en casos de infección o inflamación. En cuanto a la procalcitonina, que es un precursor de la calcitonina, esto se eleva en casos de infecciones de tipo bacteriano, de etiología bacteriana. Y de alguna u otra manera nos ayudan a interrumpir, nos ayudan a reducir, a modificar el tratamiento con antibióticos. El galactomanano, esta nos ayuda a determinar si hay infecciones por hongo, especialmente de Aspergillus. Entonces, por eso estos nos enfocan, nos ayudan a enfocarnos en un tratamiento específico para cada paciente dependiendo qué biomarcador se ha aumentado. Bueno, ya hablando un poco más del manejo, debemos tener en cuenta la terapia antimicrobiana, la terapia con antibióticos, la terapia antifúngica, la resucitación con fluidos y las medidas dinámicas. La terapia antimicrobiana, esta se basa más que todo en antibióticos que se deben administrar durante la primera hora de haber reconocido sepsis. Luego, debemos tener en cuenta que aquellos medicamentos, aquellos antibióticos de primera línea, siempre van a ser los de amplio espectro. Eh, Otro detalle que es muy importante es que el uso prolongado de antibióticos nos conllevará a una resistencia a los antibióticos. Entonces nosotros debemos ser full cuidadosos con esto. Y también debemos tener en cuenta que una demora en administrar los antibióticos se asocia a tasas altas de mortalidad. Entonces, al momento de nosotros elegir aquellos antibióticos de manera empírica, lo que debemos hacer o reconocer es el sitio de la infección,
el uso previo de los antibióticos, los factores de riesgo de los organismos resistentes y los patrones de susceptibilidad. En cuanto a la terapia antifúngica, eh, ¿en qué pacientes específicamente debemos administrar terapia antifúngica? En aquellos pacientes con alta sospecha de infección por hongos, aquellos pacientes que se encuentren en UCI, pacientes que se encuentren en riesgo prácticamente, aquellos pacientes que hayan tenido una exposición alta, una exposición reciente a antibióticos de amplio espectro, aquellos pacientes que se encuentren inmunocomprometidos o aquellos pacientes que se encuentren con nutrición parenteral total. Entonces se tienen en cuenta estos factores de riesgo y se les adiciona anfotericina B liposomal o equinocandina. Sin embargo, aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables se les va a administrar azoles. En cuanto a la resucitación con fluidos, se debe tener en cuenta la administración de un bolo de cristaloides de 30 mililitros por kilogramo dentro de las 3 horas después de haber detectado sepsis o shock séptico. Y en cuanto a las medidas dinámicas, se debe administrar un bolo de líquido o levantar las piernas de forma pasiva. Esto nos ayudará a, pues el paciente lo que va a hacer es devolver sangre desde las extremidades inferiores a la circulación central. Y esto nos ayudó, pues está demostrado que está asociado a una menor mortalidad, a una menor estancia en UCI y pues esto se determinó mediante un análisis que se realizó en el 2017. Bueno, ya para enfocarnos en cuanto al control temprano del foco, un control temprano del foco, para esto se debe tener en cuenta, uno, el examen completo. ¿Qué debe tener el examen completo? Una PCR, un nivel de lactato, un cultivo según la sospecha del foco, ya sea cultivo de orina, de líquido cefalorraquídeo, un hemocultivo. También se debe tener en cuenta el hemograma, la gasometría arterial, y esto debemos complementarlo con estudios de imágenes, como cuáles, rayos X de tórax, TAC, resonancias magnéticas, ultrasonidos. Luego se identifica el foco, se hace un control de este foco y este control del foco se debe realizar durante las 6 a 12 horas posteriores al diagnóstico. Un control inadecuado del foco, ¿a qué nos puede llevar? A empeoramiento de la función de los órganos o a inestabilidad hemodinámica. Para la reanimación con fluidos, este tiene como objetivo restaurar el volumen intravascular, aumentar el suministro de oxígeno a los tejidos o revertir la disfunción orgánica. Es por eso que se recomienda administrar un bolo, como ya les había mencionado, de cristaloides de 30 mililitros por kilogramo dentro de las 3 horas luego de haber detectado sepsis. Sin embargo, una administración excesiva de líquidos nos puede llevar a múltiples consecuencias, como lo sería una estancia prolongada en UCI, un edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, edema de órganos y un mayor riesgo de muerte. Entonces es por eso que se establecen estas fases para la reanimación con fluidos, como lo es rescate, optimización, estabilización y desescalada. En el rescate más que todo se administra un bolo de líquido de 1 a 2 litros de solución cristaloide durante los primeros minutos u horas, esto con el fin de que de revertir la hipoperfusión o el shock. En la optimización que se hace, pues los beneficios de administrar los líquidos nos ayudará de alguna u otra manera a mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular, pero esto se debe sospechar, o sea, se debe estudiar los daños potenciales que pueden generar pues este tratamiento, más los beneficios. Qué tan beneficioso y qué daños nos puede dar este. En cuanto a la estabilización, se debe hacer durante las 24 a 48 horas después del inicio del shock séptico. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a intentar lo más posible, lo mayor posible, se va a intentar balancear, hacer un balance de los líquidos. Y en cuanto a la desescalada más que todo se basa en
si se comienza con un líquido, un volumen alto de líquidos, lo que se va a hacer es ir disminuyéndolo poco a poco con el fin de pues reducirlo. Si llega un momento en el que el paciente ya se encuentra un poco más estable y se encuentra con una sobrecarga de líquido, esto puede ser de alguna u otra manera potencialmente dañino. Entonces es por eso que se debe hacer la desescalada, con el fin de pues, llegar a un punto en el que ya se eliminen los líquidos, se suspendan los líquidos y el paciente no los va a requerir. Bueno, por otra parte está la resucitación guiada por el lactato. Si bien cuando hay hipoperfusión tisular hay ausencia de oxígeno, entonces se produce el lactato y pues por lo general en sepsis hay un aumento del lactato debido a esto. Entonces, este nivel de lactato sérico puede deberse a uno, insuficiencia hepática, dos, medicamentos como la epinefrina, tres, por hipoxia tisular o cuatro, por glucólisis acelerada en un estado hiperadrenérgico. Debemos tener en cuenta que el nivel de lactato debe estar mayor a 4 milimol-litros. Aquí hay una controversia en cuanto a las soluciones cristaloides. Para administrar estas soluciones, ¿cuál es mejor? ¿Qué usar? ¿Cristaloides balanceados o solución salina isotónica? Bueno, aquí mostramos los beneficios y las consecuencias que pueden traer estas. En el caso de los cristaloides balanceados, como lo es el Ringer lactato o el Plasma Light, se asocia a una menor incidencia de lesión renal, menor mortalidad, menor reemplazo, menor necesidad de terapia de reemplazo renal. Es por eso que esta, por así decirlo, como la que se debe usar, la favorita. Pero hay entidades que siguen optando por solución salina isotónica. Sin embargo, no se tiene en cuenta que esta está incluso asociada a acidosis metabólica, a hipercloremia y reduce el flujo sanguíneo cortical renal. Entonces, es por eso que se debe considerar más que todo el uso de cristaloides balanceados. ¿El uso de coloides es beneficioso? ¿En qué justificaciones nos basamos para administrar coloides? Se basan en, en que esta puede ayudar a aumentar la presión oncótica intravascular, a reducir la fuga capilar y a reducir la cantidad de líquido necesaria para la reanimación. Sin embargo, estos estudios no están 100% comprobados, estudios in vivo no han logrado demostrar este beneficio. Es por eso que se duda un poco al momento de utilizarlos. Este es uno, aquí en esta tabla podemos mostrar unos ensayos que han sido controlados de forma aleatoria de reemplazo de volumen en sepsis y shock séptico. Y estos autores han realizado estos estudios en ciertos pacientes, en una cantidad numerosa de pacientes, y han descubierto algo importante. En primer lugar, tenemos a Finfer, que en 2004 hizo un estudio en 6.997 pacientes donde descubrió que no hay una reducción de la mortalidad con albúmina en comparación con la solución salina. Si bien sabemos, la albúmina es un coloide. Entonces, Perner en 2012 estudió a 804 pacientes donde descubre que hay el mayor riesgo de muerte y terapia de reemplazo renal con hidroxietilalmidón en comparación con la solución de Ringer. Es decir, que hay un mayor riesgo de muerte con este hidroxietil que con Ringer lactato. En 2013, Anand hizo un estudio en 2.587 pacientes donde descubre que no hay una reducción de la mortalidad y que la necesidad de terapia de reemplazo renal con la duración de la reanimación o la duración de las estancias con coloides no está como determinada en comparación con los cristaloides. En 2014, Carioni hizo un estudio en 1.818 pacientes donde descubrió que pues, no hay una reducción en la mortalidad, necesidad de terapia de reemplazo renal o duración de estadía
en UCI, por así decirlo, con reemplazo de albúmina. Y así pues se han determinado ciertos estudios, ciertos descubrimientos que determinan o logran comparar las soluciones balanceadas con, o los cristaloides con la solución con los coloides. Bueno, aquí en cuanto a los vasopresores, ellos mencionan que la norepinefrina es, por así decirlo, el vasopresor de primera línea, el que debe utilizarse en primera instancia. Si estamos considerando vasopresores, en primer lugar debemos considerar la norepinefrina, con el fin de lograr los objetivos de la presión arterial media. Esta norepinefrina ha demostrado que está asociada a mayor supervivencia y a un menor riesgo de arritmias que la dopamina. En el caso de la epinefrina, esta se considera un vasopresor de segunda línea, está limitado, ¿por qué no de primera línea? Porque esta está asociada a un mayor riesgo significativo de taquicardia, arritmias y acidosis láctica transitoria. En cuanto a la vasopresina, esta no se usa de primera línea, pero en dado caso puede usarse como el complemento de la norepinefrina. Y el uso de este como primera línea es muy limitado. En cuanto a la fenilefrina, datos, estudios eh, demuestran que pues son pocos los estudios que demuestran la eficacia de esta, la seguridad de esta. Y algunos que pues se han encargado de estudiarla mencionan que está asociada a una mayor mortalidad en casos de pacientes con shock séptico. Y finalmente la angiotensina 2, esta está aprobada como un vasopresor en casos de shock séptico. Por otra parte, pues también se realizaron estudios aleatorios de estos vasopresores o inotrópicos en el caso de shock séptico. Estos autores, como anteriormente lo hicieron con los coloides y los cristaloides, estos autores estudiaron a un número de pacientes e hicieron descubrimientos importantes. En 2007, Anand hizo un estudio en 330 pacientes donde menciona que no hay diferencia en la mortalidad con epinefrina versus la administración de norepinefrina más dobutamina. Russell en 2012 hizo un estudio en 780 pacientes donde menciona que no encuentra una reducción de la mortalidad con adición de vasopresina a la norepinefrina y que la vasopresina tuvo un efecto ahorrador en la de pues, esta norepinefrina. En cuanto a Carioni, en 2014 menciona que pues, no hay mejoría en los días libres de la insuficiencia renal y también menciona que pues, el uso de terapia de reemplazo renal o mortalidad con vasopresina no está como algo mejorado. Bueno, en cuanto a los corticosteroides, estos, pues su uso es algo limitado. Es por eso que, bueno, ellos se basan más que todo en que estos se encargan de regular la baja respuesta inflamatoria desadaptativa que se va a observar en la sepsis. Estos reponen líquidos y se encargan más que todo de la reposición de líquidos y vasopresores suficientes con el fin de restaurar la estabilidad hemodinámica. En dado caso, esta reposición de líquidos y vasopresores no sea suficiente, no, o sea, se debe administrar estos corticosteroides como una terapia complementaria, pero de primera línea no. En dado caso, esta reposición de líquidos sí sea suficiente, no se recomienda administrarlo, debido a que pues no hay evidencias que mejoren, que estos corticosteroides mejoren los resultados clínicos y la supervivencia. Estos corticosteroides se asocian, en el caso del shock séptico, tienen un nivel de ahorrar, un papel de ahorrador de los vasopresores.
En cuanto a la UCI, se menciona que pueden reducir el uso del ventilador y la estancia en UCI y reducen la duración del shock, pero debemos tener en cuenta los efectos adversos que estos pueden generar, como la hiperglucemia, la hipernatremia y la hipertensión. Si consideramos administrar corticosteroides, debemos irnos por la hidrocortisona 200 miligramos día por vía intravenosa como un goteo continuo, o podemos realizar un bolo de 50 miligramos en 4 dosis divididas durante 3 días por lo menos. En cuanto a este uso de los corticosteroides, también se realizaron ensayos y descubrieron Anand en 2002 descubrió que la tasa de mortalidad más baja y menor duración del shock en pacientes que no responden a la corticotropina con hidrocortisona más fluorocortisona no se encuentra en todos los pacientes. O sea, no está demostrado que esta tasa de mortalidad baja esté asociada en todos los pacientes. También Anand en 2018 hizo un estudio en 1.241 pacientes donde menciona que la menor tasa de mortalidad y el menor riesgo de duración del shock y de la ventilación mecánica con la adición de hidrocortisona más fluorocortisona. En 2018, Venkatesh menciona que descubre que no hay reducción de la mortalidad con la adición de hidrocortisona, pero reduce la duración del shock, de la ventilación mecánica y de la estancia en UCI. En cuanto a la presión arterial, la restauración de esta se establece pues que la hipotensión persistente más la hipoperfusión tisular nos va a llevar a nosotros a una pérdida del tono vascular simpático normal. Es por eso que esto está asociado a vasodilatación, desequilibrios neurohormonales, disfunción mitocondrial y depresión miocárdica. Se establecen ciertos objetivos, ciertas metas, y esta restauración de la presión arterial debe llevarse a una presión arterial media de mayor a 65 milímetros de mercurio. Pero van a haber pacientes con hipertensión crónica donde estos objetivos deben ser de 80, mayor a 80 o a 85. Un objetivo algo más bajo puede tolerarse en aquellos pacientes con una función sistólica algo reducida. Y ya para terminar, sepsis 1 se considera adecuado. Bueno, aquellas personas que se guían por sepsis 1, pues esta sepsis 1 más que todo se encarga de 1, medir los niveles de lactato sérico, 2, de extraer los cultivos de sangre, 3, de comenzar los antibióticos apropiados, 4, de hacer una reanimación con líquidos vía intravenosa, 5, usar vasopresores en caso tal sea necesario, 6, repetir el nivel de lactato cada 6 horas y 7, hacer una evaluación estática y dinámica de la perfusión. Esto se debe hacer durante las 3 o 6 horas posteriores al reconocimiento de sepsis. Sin embargo, este sepsis 1 aún no se considera, pues no está establecido de que sea la mejor opción. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la bibliografía del artículo en el cual me basé para realizar esta exposición.